Sí, buenas noches a todos. Muy contento, como le decía a Emiro y a nuestra querida Alba por esta invitación. Realmente aquí el agradecido debe ser mi persona por la oportunidad que me brindan de hablar de esta maravillosa doctrina, como decía Alba Leonor en la oración. Y hoy hemos sido invitados para hablar de una temática que es bastante interesante, que es bastante profunda, como lo es el tema de la inmortalidad del alma. Todos nosotros somos inmortales y la vida prosigue. Para nosotros hablar de la inmortalidad del alma desde la perspectiva de esta maravillosa doctrina, nosotros necesariamente debemos empezar por el Evangelio del Maestro Jesús, por la vida del Maestro Jesús. Jesús fue y sigue siendo el ejemplo máximo de lo que es la inmortalidad del alma. Cuando Jesús divulgó todo su mensaje, los apóstoles confiaban y creían en todo lo que el Maestro Jesús les hablaba, les decía, les enseñaba, pero a la hora de llegar al testimonio muchísimos dudaron. Pedro en especial, que era la mano derecha del Maestro Jesús, dudó, incluso llegó a negarlo 3 veces antes de que el gallo cantara, como todos nosotros lo sabemos. Y llegó el momento en el que el Maestro Jesús fue sacrificado en el madero y muchas de aquellas personas que se hacían llamar sus seguidores lo abandonaron. Y todas aquellas convicciones que se tenían se pusieron en ese momento en tela de juicio. Y no fue sino hasta cuando el Maestro Jesús se aparece al tercer día, se le aparece a la mujer menos adecuada según las costumbres de la época, María Magdalena, donde Jesús le dice a los apóstoles y de paso le deja ese legado a la humanidad de que la vida continuaba. Si Jesús no se le aparece al tercer día a María Magdalena, todo su mensaje hubiese sido fragmentado, porque era la muestra fehaciente de que la vida continuaba. Y vamos a recordar un pasaje muy interesante que encontramos en el Evangelio de San Juan, que está muy ligado con el tema de la inmortalidad del alma, porque cuando nosotros hablamos de la inmortalidad, necesariamente tenemos que hablar de la reencarnación y de la ley de evolución. Y vamos a recordar ese pasaje en el capítulo 3 de San Juan, donde Jesús, teniendo una conversación con uno de los doctores más sabios de la ley judaica, Nicodemo, le dice: nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Y esta es una reflexión muy interesante que deja un legado para la historia de toda la humanidad, porque Jesús le está afirmando a este hombre que era un estudioso de la ley judaica que es necesario nacer de nuevo. No está utilizando subterfugios, no está utilizando un sentido figurado, no está utilizando figuras literarias, está siendo directo cuando dice: es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Por eso Juana de Ángeles dice en una obra que hace parte de la serie psicológica que se llama Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, que Jesús era reencarnacionista. Si Jesús no hubiese sido reencarnacionista, todo su mensaje se hubiese fragmentado. Entonces, desde un punto de vista psicológico, nosotros podemos decir que todo el Evangelio de Jesús se soporta en la inmortalidad del alma y en la reencarnación, como nosotros lo podemos verificar en esta conversación tan interesante que tiene Jesús con Nicodemo. Y cuando nosotros hablamos de la inmortalidad del alma, desde la perspectiva espírita, tenemos que hablar de ese acontecimiento que encontramos también en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús, estando en la última cena, hablando con los apóstoles, les da un legado muy interesante. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, y estaban todos los apóstoles reunidos, le preguntan: maestro, y si ha llegado el momento de que tú partas, entonces, ¿qué habrá de ser de nosotros, de la humanidad, cuando te vayas? Y Jesús le dice a los apóstoles: si me amáis y guardad mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre y Él os enviará otro consolador, que será precedido por el Espíritu de verdad, o el Santo Espíritu, el cual morará con vosotros y estará en vosotros. Este consolador os recordará todo lo que yo os he dicho y os enseñará todas las cosas. Y es una conversación muy interesante,
porque el Maestro Jesús está prometiéndole a los apóstoles que habría de enviar otro consolador. Y ese consolador, los que somos estudiosos de la doctrina espírita, sabemos que no es más que el consolador prometido. Y ese consolador prometido viene liderado por ese espíritu de verdad, que es el espíritu que lidera toda esta congregación de espíritus superiores que trabajan por el progreso de la humanidad. Y es así que el Maestro Jesús en la última cena hace o ilumina a los apóstoles hablándoles de que hay un advenimiento de otro consolador, el advenimiento del Espíritu de verdad. Entonces la doctrina espírita juega un papel importante cuando nosotros hablamos de la inmortalidad del alma, porque es el consolador prometido que el Maestro Jesús prometió en esa última cena. Y el espiritismo juega un papel muy importante, como lo decía. León Denis tiene una frase muy interesante en la obra En lo invisible, que dice: el espiritismo viene a separar en el dominio de las creencias lo que es vivo de lo que es muerto. Es una frase maravillosa de León Denis, porque nos está diciendo León Denis que el espiritismo, en cuanto a creencias, viene a separar lo que ya no tiene razón de ser. Las creencias que las religiones dogmáticas y que todos aquellos principios dogmáticos que se manejaron a lo largo de la historia, que ya no tienen razón de ser por los avances científicos, vienen a ser desplazados por lo que es vivo. Y los espíritus, que no son más que las voces de aquellos que estuvieron aquí en la tierra y ahora se encuentran en otra dimensión, vienen a decirnos que hay una realidad trascendental, una realidad que trasciende a lo material, que es la realidad del mundo espiritual. Entonces el espiritismo viene a separar, en términos ideológicos de creencias, lo que está vivo de lo que está muerto. Y es muy interesante la definición que Allan Kardec da en el preámbulo de la obra que es el espiritismo, cuando dice, y creo que la mayoría de ustedes que han hecho el curso de trabajadores se la saben de memoria: el espiritismo es la ciencia que se encarga del origen, de la naturaleza, del destino de los espíritus y de la relación que tienen estos con el mundo corporal. Esa definición tiene intrínseco el hecho de que el espiritismo viene a separar lo que está muerto de lo que está vivo en términos ideológicos. Pero cuando nosotros hablamos de la inmortalidad del alma y hablamos de la reencarnación, que son temas concatenados, que son temas muy congruentes, nosotros vamos a encontrar que el espiritismo no es el único que viene a demostrarnos que es una realidad este tema de que la vida continúa. Y vamos a encontrar científicos importantes. Por ejemplo, el señor Dean Hammer, que viene desde hace años hablando sobre el gen de Dios, unas investigaciones importantísimas en el ámbito de la genética, nos dice que es una realidad de que la vida continúa, de que el hombre es un ser que trasciende lo material y que es un ser inmortal. Este premio Nobel de Fisiología, premio Nobel de Medicina, estamos hablando de una eminencia. Arvid Carlsson habla de que la vida continúa y de que a través de la genética y de la fisiología podemos encontrar argumentos a favor de que la vida continúa. Lo está diciendo Arvid Carlsson, premio Nobel de Fisiología, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo una eminencia en el ámbito científico. Más recientemente el señor Eben Alexander, que tiene un libro que se llama The Heaven is for Real, el cielo es real, y de eso se han hecho películas y se ha hablado muchísimo. Este señor era un ateo acérrimo, luego de tener una experiencia casi de muerte. Este hombre tiene una experiencia típica de todas aquellas personas que pasan por esta crisis al final del túnel y siente que tiene relacionamiento con varias personas en el mundo espiritual y luego al regresar se dedica a investigar sobre todas estas temáticas al punto de hoy afirmar de manera categórica y con argumentos científicos de que la vida en el mundo espiritual es una realidad. Vamos a encontrar otros investigadores más reconocidos, un poco más antiguos, como el señor Jan Stevenson, que tiene un libro muy bueno que les recomiendo a todos estudiar, que se llama 20 casos sobre reencarnación, donde este señor analiza caso por caso, de una manera metódica, científica, cómo la reencarnación es una realidad en nuestras vidas. Encontramos también al señor Brian L. Weiss, que todos conocemos, una obra que ha sido un bestseller mundial, que muchas vidas, muchos sabios, muchos maestros traducen otras obras, una obra muy bonita que también nos habla sobre el papel de la reencarnación. Encontramos también al señor Raymond Moody, que tiene bastantes casos sobre reencarnación, Elizabeth Kubler-Ross,
Más recientemente a Carol Bowman, que tiene una obra que incluso el Consejo Espírita Internacional ha promovido a pesar de que no es espírita, pero como tiene investigaciones importantes, es recomendable que todos nosotros lo leamos, como es La vida pasada de los niños. Ella, después de unas experiencias muy particulares que tiene con sus hijos a través de la reencarnación, decide investigar sobre estos temas y se enfoca en el tema de la reencarnación y del recuerdo de las vidas pasadas en los niños. Y más recientemente encontramos investigadores en los Estados Unidos como el señor Jim Tucker, dedicados profundamente al tema de la inmortalidad del alma y al tema de la reencarnación. Miren la cantidad de científicos que han investigado, que están investigando sobre el tema, desde personas que les encanta la ciencia e investigan, tienen muchísimas obras documentadas, hasta un premio Nobel de Fisiología como es el señor Arvid Carlson. Entonces, fíjense que la doctrina espírita, al ser una doctrina científica que se apoya en el método científico, que tiene como sustento dentro de su divulgación la ciencia, se apoya en las investigaciones que todos estos señores hacen. Y Emmanuel, este hombre maravilloso, este espíritu superior, quien fue guía de Chico Xavier, en una obra que se llama Compañero, tiene un mensaje con una connotación filosófica muy profunda respecto a la reencarnación, cuando nos dice... ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien, José. Ok, perfecto. Dice Manuel en esta obra, Compañero, que sin el fenómeno de la reencarnación, los desequilibrios y las enfermedades serían producto de un extraño sadismo de la naturaleza. Quiere decir que todas aquellas cosas aparentemente injustas, todos aquellos desequilibrios que nosotros encontramos aparentes en la naturaleza, obedecen a una razón de ser, que nosotros ya comprendemos como la ley de causa y efecto, y otras doctrinas manejan como karma, porque la doctrina espírita no maneja ese concepto, pero que otras doctrinas manejan como karma, y obedece a nivel general a una ley universal, a unas leyes divinas. Y es muy importante que hablemos sobre eso porque, por ejemplo, en estos momentos en el que el mundo se encuentra tocado por una pandemia mundial, uno se pregunta, ¿y dónde está Dios en estas situaciones, estos desequilibrios, estas enfermedades tan extrañas, pandemias, a qué obedecen? Pues lo dice Manuel en esta obra, si nosotros no recurrimos al fenómeno reencarnatorio, a la vida pasada, entonces todo esto va a parecer producto de una especie de desequilibrio o extraño sadismo de la naturaleza. El maestro Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, tiene una reflexión muy interesante en el capítulo 2, Mi reino no es de este mundo, que es uno diría yo, de mis evangelios preferidos en cuanto al análisis que hace Kardec, porque es muy profundo. Por eso me permito traerlo literalmente y subrayar aquellas partes que son importantes. Cuando Allan Kardec dice, la idea clara y precisa que nos formamos acerca de la vida futura nos otorga una fe inquebrantable en el porvenir. Y esa fe tiene inmensas consecuencias en la moralización de los hombres, ya que cambia por completo el punto de vista desde el cual ellos contemplan la vida terrenal. Es importantísimo que nosotros hablemos, debatamos sobre la percepción que nosotros tenemos sobre la vida futura, porque esa percepción que nosotros tenemos de nuestra vida futura es la que nos va a otorgar una fe inquebrantable. Yo no puedo decir que soy una persona de fe cuando considero que no hay nada más allá de la muerte. No puedo considerarme una persona de fe. Cuando yo dudo de la realidad del mundo espiritual, de que soy un espíritu inmortal, cuando dudo, esa fe empieza a desquebrajar. Entonces, por eso dice Allan Kardec, es importante que nos formemos una idea clara y precisa de la fe, de la vida futura, para poder otorgar una fe inquebrantable, que la define Allan Kardec también de una manera muy interesante en el Evangelio cuando habla de la fe. Dice, solo es inquebrantable aquella fe que puede mirar frente a la razón en todas las épocas de la humanidad. ¿Y cuál es la razón de ser de que nosotros tengamos una fe inquebrantable? Porque muchas personas pueden decir, pero ¿por qué hablar tanto de fe? Porque esa fe, dice Allan Kardec, tiene inmensas consecuencias en la moralización de los hombres y nos ayuda
a cambiar el punto de vista. Cuando esa fe se hace robusta, se hace inquebrantable, entonces nosotros elevamos nuestro punto de vista. No nos estancamos en la vida presente y en la vida material, sino que le damos importancia a la vida presente y a la vida material, pero nos elevamos a la vida espiritual, que es la vida real, y a ese porvenir de la humanidad, que es nuestro verdadero destino. Dice Allan Kardec, solamente quien toma en consideración el porvenir otorga al presente una importancia relativa y se consuela fácilmente de sus fracasos, pues piensa en el destino que le espera. Interesante, muy, muy interesante esto. Porque esta convicción que nosotros tengamos del porvenir de la humanidad nos va a permitir a nosotros poder manejar las situaciones complejas de la vida con mayor facilidad. Las enfermedades, la situación económica difícil, las rupturas amorosas, las problemáticas en el ámbito familiar, las problemáticas sociales. Es decir, todo este tipo de problemáticas empiezan a tener una importancia relativa desde el punto de vista de la vida presente porque entendemos que es algo pasajero. Entonces, claro, cuando yo entiendo que es algo pasajero, la carga se me hace más suave, se me hace más liviana. Miren lo importante que es que nosotros tengamos claro o tengamos una idea clara de la inmortalidad del alma y de la vida futura, porque nos va a dar mayor seguridad a nosotros para poder abarcar los problemas del día a día. Y la doctrina espírita, para poder explicar todo este embrollo filosófico desde un punto de vista científico, recurre a esta triada, digamos, universal, cuando habla del espíritu, el periespíritu y el cuerpo. Y aquí el periespíritu juega un papel fundamental. Allan Kardec dice que el periespíritu es la clave para nosotros poder entender los fenómenos que se dan entre el ámbito espiritual y el ámbito corporal. Es el intermediario entre esa esencia quinta esenciada, como definen los espíritus, al espíritu, ¿cierto? Y la materia grosera, que es el cuerpo. Es ese intermediario, todos sabemos que es fluido cósmico universal, es materia primitiva, elemental, que nos permite a nosotros poder interactuar con el mundo material o interactuar con el mundo espiritual si estamos desde el mundo corporal. Entonces, el espiritismo explica todo esto desde un punto de vista científico y lógico cuando recurre al periespíritu como ese lazo entre estos dos mundos, digamos, transversales, que es el mundo espiritual y el mundo material. ¿El espiritismo qué es? Nosotros podríamos resumir en este cuadro sinóptico lo que es el espiritismo. El espiritismo es una propuesta tripartita. Es una propuesta consoladora, es una propuesta educadora y es una propuesta iluminadora. Y para de pronto hacer más factible lo que quiero transmitir con este cuadro, voy a colocar ejemplos que he colocado varias veces cuando he tenido la oportunidad de hablar en público e ir a varias ciudades. Me falta ir a Bucaramanga, es la única ciudad que me falta ir. Jorge no me ha llevado todavía a Bucaramanga. Iba a ir y miren lo que ocurrió. Pero bueno, esta historia la he contado ya muchas veces, así que les va a sonar muy familiar a muchísimos. En la propuesta consoladora me hace recordar un caso que nosotros atendimos acá en nuestro centro espírita Juana de Ángeles, un caso muy interesante de un hombre que tenía 2 años de duelo, de depresión, porque su esposa había desencarnado hacía 2 años, había desencarnado de cáncer y él la amaba profundamente. Y él sentía que sin ella su vida no era igual, tenía el cuarto intacto, todas las cosas las tenía intactas. Y este señor llegó al centro espírita pidiendo ayuda porque él sentía que debía mejorar, su vida no estaba bien y estaba sumido en una depresión profunda. Este señor lo atendimos allá en el centro espírita, se le dio una orientación, luego el hombre empezó a asistir varias veces, conoció un poquito la doctrina espírita, él no vive aquí en Colombia, pero tuvo un tiempo aquí en el que empezó a asistir. Y luego, en una tarea que nosotros allá denominamos orientación espiritual, el hombre recibió una orientación muy interesante que a mí particularmente me sorprendió. Y en esa orientación, su esposa se comunicó a través de uno de los medios de nuestra casa espírita. Y entonces, el Señor a nosotros no nos había comentado absolutamente nada de las experiencias que había tenido con su esposa.
Y la señora le empieza a narrar un acontecimiento que sucedió días antes de que ella desencarnara. Entonces ella le empieza a narrar con detalles cuando días antes de que ella desencarnara, ella le pidió a él que fueran a bailar por última vez, porque ellos bailaban todos los fines de semana. Entonces ella estaba ya con metástasis, el cuerpo estaba totalmente acabado, destruido, y cuando él la vio así le dijo, pero yo cómo voy a bailar así contigo si tú no te puedes prácticamente ni mover. Y ella le suplicó, le dijo, por favor, necesito que me ayudes a pararme y a bailar porque quiero recordarte y quiero que tú me recuerdes, después de que todo esto pase, como una mujer alegre, una esposa que te amó mucho y que aún en los momentos difíciles trató de mirar lo positivo. Y efectivamente, él nos contó después, él la saca a bailar a ella con ese estado que tenía y bailan por última vez una de las canciones que ellos normalmente bailaban. Y esto no lo sabíamos ninguno de nosotros dentro de nuestra casa espírita. Y este hombre, cuando esta mujer le empieza a contar con detalles lo que ocurrió esa noche, este hombre empieza a llorar y se sensibiliza porque se da cuenta que es una realidad, que es su esposa la que está hablando. Y luego que ella le explica esto, le dice, mira, tú tienes que regalar todas las cosas que están en mi cuarto, venderlas y ayudar a una fundación que se encargue de niños desamparados. De ahora en adelante, toda esa tristeza que tienes por mi partida, la vas a direccionar a la ayuda para aquellos niños necesitados que yo te voy a apoyar. Trabaja que cuando sea tu momento de regresar, yo te voy a estar aquí esperando porque el amor vence las barreras de la materia. Y claro, naturalmente este hombre, después de escuchar este mensaje, cambió su vida completamente. El cuarto que tenía reservado para su esposa lo cambió, vendió todas las cosas que tenía y hoy en día este hombre ha superado la situación. Él ha venido ya varias veces a visitarnos a nuestro centro espírita, ayuda con nuestra fundación, la Fundación Remanso de Amor, y su vida le cambió por completo. Entonces, cuando nosotros miramos ejemplos como ese, uno dice, ¿es esto una propuesta consoladora, no lo es? Pues claro, porque un hombre que tenía 2 años en una depresión profunda encuentra un consuelo a través de un mensaje que recibe de parte de su esposa que se encontraba en el mundo espiritual. Entonces, el espiritismo es una propuesta consoladora para aquellas personas que sufren, incluso para nosotros que a veces sufrimos. Por eso nosotros encontramos dentro de las bienaventuranzas aquellas frases maravillosas de Jesús cuando dice, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Y la doctrina espírita es una propuesta consoladora. Pero el espiritismo también es una propuesta educadora, porque viene a educarnos, a educar nuestra parte espiritual, a educar nuestra parte emocional, nos ayuda en esa estructura psicológica que nosotros debemos formar. Y aquí voy a contar otra experiencia hasta más personal que tuve yo hace varios años. Tenía una amiga, tengo una amiga, y ella ha tenido una vida muy complicada, muy difícil, le ha tocado muy duro. Su madre desencarnó a temprana edad, su padre no ha estado muy pendiente de ella ha sufrido mucho a nivel emocional. Y yo me hice muy amigo de ella y empezamos a hablar, ella empezó a asistir al centro espírita, y recuerdo que un día cualquiera, una noche cualquiera, yo tuve un sueño. Y entonces yo en ese sueño entraba a una casa muy grande de 2 pisos, y cuando entraba a esa casa yo decía, sí, buenas, se encuentra por favor Luisa. Decía yo, ¿dónde está Luisa? Y muchas personas en el sueño me decían, no, aquí no está Luisa, pero Jennifer sí está y te está esperando. Decía, pero ¿quién es esta Jennifer? Yo no estoy preguntando por Jennifer, sino estoy preguntando por Luisa. Y yo seguía caminando y le preguntaba a las personas en el sueño, y bueno, ¿y dónde está Luisa? Que estoy buscando a Luisa. Y me decían las personas en el sueño, no sabemos quién es Luisa, pero Jennifer te está esperando. Y yo en el sueño me empecé a preocupar y dije, bueno, ¿y esta Jennifer quién es? ¿Será una novia? Dije yo, una novia nueva, dije yo, que voy a tener, esta Jennifer. Y seguí preguntando hasta que llegué a un punto donde había un salón y habían varias personas que me estaban esperando. Yo abrí esa puerta que se encontraba en un segundo piso, y cuando abrí esa puerta vi que había muchas personas ahí sentadas y había una silla sola, y me dice una persona que estaba allí que, por lo que recuerdo, porque no recuerdo con detalles el sueño,
era una persona con buenas condiciones morales, me dijo, siéntate que vas a hablar con ella. Y yo pregunté, ¿con quién? Y me dice, con Jennifer. Entonces yo vi en el sueño que ella se colocó enfrente mío y yo me puse a hablar con ella. Y ahí no recordé más nada. Cuando yo me levanto, me levanté con el nombre clarísimo, Jennifer. Yo dije, pero Jennifer, rarísimo. Yo estaba soñando con Luisa y aparece este nombre Jennifer. Entonces yo hablé con ella y le dije, mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces a alguien en tu vida que se llame Jennifer? Y ella me dijo, sí, claro, Jennifer es la persona con la que yo tengo un problema enorme ahora mismo, que tengo una situación difícil. Jennifer es mi madrastra y es una mujer con la que he tenido muchísimas diferencias porque no nos las llevamos bien desde que ella está con mi padre. Entonces, yo me puse a hablar con ella, le dije sobre la necesidad, la importancia en nuestras vidas de saldar las deudas con aquellas personas con las cuales no tenemos muchísima afinidad. Estuvo yendo muchas veces al centro espírita, empezó a hacer el curso de formación de trabajadores y empezó a través de la literatura espírita a educarse. Y hoy en día, después de todo ese proceso que ella vivió, logró saldar las deudas que tenía con esta señora y hoy en día son las mejores amigas, que hoy en día lo veo y no lo creo. Impresionante. Logró saldar las deudas con esta mujer. Y el espiritismo allí surge como una propuesta educadora porque nos educa. Los que tenemos temperamentos fuertes, nos educamos cuando aprendemos a modularnos en el temperamento. Los que tenemos un temperamento muy dócil, aprendemos también a educarnos porque es necesario a veces tener fuerza para tomar ciertas decisiones. Es decir, el espiritismo es una propuesta educadora en el sentido de que nos educa a nivel emocional, nos educa a nivel psicológico y nos educa a nivel espiritual. Y naturalmente, cuando el espiritismo aparece como una propuesta consoladora y una propuesta educadora, pues surge que todo esto ilumina nuestras vidas. Todos nosotros, cuando conocimos la doctrina espírita, vimos como una especie de luz que vino a animar nuestros corazones, nuestra mente, como dicen muchos espíritus superiores. Cuando nosotros conocemos en esencia el Evangelio del Maestro Jesús, la vida de uno nunca más vuelve a ser la misma. Y el espiritismo lo que viene a hacer es atraernos el mensaje de Jesús, pero de una manera diáfana, clara, clarísima. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Por eso, una de las definiciones que más me gusta del espiritismo es que el espiritismo es el cristianismo redivivo, porque es traer las enseñanzas de Jesús desprovista de todos los intereses de los hombres a nuestras vidas. Ese mensaje que Jesús le entregó a los apóstoles de la inmortalidad del alma, ese mensaje que Jesús le entregó a Nicodemo cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, lo viene a traer hoy la doctrina espírita, liderada por el Espíritu de verdad, por el Maestro Jesús, para que nosotros podamos transformar nuestras vidas. Entonces, el espiritismo aquí juega un papel importante y por eso la invitación aquí a un espacio para invitar a que nos comprometamos más en nuestros trabajos espíritas, en la casa espírita. Lo mínimo que nosotros hagamos es importantísimo. Siempre lo recalco donde voy y en nuestro centro espírita tratamos de recalcar eso. Todos nosotros en el centro espírita jugamos un papel importantísimo. No solamente es el medium, no solamente es el conferencista, no solamente es la persona que lidera las actividades sociales, es decir, es la persona que arregla una silla, es la persona que hace el oficio, es la persona que se encarga de las redes sociales, es decir, cada persona juega un papel importantísimo dentro de la casa espírita. Siempre que he tenido la oportunidad de salir de mi ciudad y de mi país incluso para hablar de la doctrina espírita, siempre lo recuerdo porque a veces uno sale o varios de nosotros salimos a divulgar la doctrina espírita y las personas lo ven a uno y piensan de pronto, o ven a los líderes y piensan que ahí está todo. Y resulta que hay personas que están en la casa espírita que nunca salen y son el alma del centro espírita. Yo siempre lo digo acá en nuestra institución espírita, hay unas mujeres maravillosas que nunca han hablado en público, no salen y son el alma del centro espírita. Sin ellas el centro espírita realmente no fuera lo mismo. Entonces, es una invitación a que nosotros tengamos más conciencia de lo que el espiritismo cumple en la sociedad y en nuestras vidas. Juana de Ángelis, en una obra que seguramente ninguno conoce, Vida Feliz, una obra nueva para la mayoría de ustedes, tiene un mensaje muy bonito, el mensaje 191, donde dice, tu vida posee un alto significado. Descubre el sentido de la existencia y para qué te encuentras aquí
Esta es tu principal tarea. Esa es la tarea que todos nosotros tenemos cada vez que nos levantamos cada mañana. Cada vez que uno se levanta, uno tiene que decirse a sí mismo, mi vida tiene un alto significado. Así esté pobre, así sea rico, así tenga problemas, así esté solo, así tenga pareja, así tenga hijos difíciles, así tenga lo que tenga, yo tengo que repetirme todos los días cuando me levanto que mi vida tiene un significado muy alto. Y nosotros tenemos que aprender a descubrir ese significado. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la tarea? ¿Por qué estamos aquí hablando? ¿Por qué ustedes están escuchándome aquí en estos momentos? ¿Por qué estamos viviendo en el mundo lo que estamos viviendo en estos momentos? Esas preguntas son fundamentales porque le van permitiendo a uno dar sentido a la vida que estamos nosotros desarrollando. Y ella, en otra obra que hace parte de la serie psicológica, en El hombre integral, dice algo que es muy interesante cuando ella dice que después que el hombre encuentra o entiende, comprende que es un espíritu inmortal, tiene un gran desafío. Y ese gran desafío, que es un desafío contemporáneo, actual, para el hombre es el autodescubrimiento. Y el tema del autodescubrimiento a veces a nosotros nos puede parecer un poco trillado porque siempre decimos, ay, siempre el mismo cuento de que hay que aprender a conocerse a sí mismo, es un tema trillado. Y siempre nos hablan de la pregunta 919, en la que el espíritu de San Agustín nos recuerda aquella frase de Sócrates, que por cierto no era de Sócrates, sino que Sócrates la adoptó cuando la vio en el oráculo de Delfos, que dice, nócete ipsum, conócete a ti mismo. El autodescubrimiento juega un papel fundamental en el desafío de nuestras vidas. Y ella propone algo muy interesante que voy a resumir aquí en 4 aspectos. Esto está en El hombre integral. Ella dice, lo primero que nosotros tenemos que hacer para aprender a descubrirnos es identificar nuestras necesidades. Ese es el primer paso. Entonces uno tiene que tomar un lápiz y papel y decir, bueno, mi papel es autodescubrirme. El primer paso que voy a hacer es identificar mis necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades reales? Bueno, yo necesito ahora mismo un carro. Yo necesito un carro porque esto de caminar a pie, esto es duro. Yo necesito un carro, puede decir una persona. Otra persona puede decir, no, yo necesito un novio, una novia, porque esto de estar solo es complicado. Pero otras personas pueden decir, yo necesito en estos momentos estar en paz conmigo mismo y con Dios. Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son nuestras necesidades y aprender a diferenciarlas. Porque como lo vemos en la famosa pirámide de Maslow, nosotros tenemos necesidades fisiológicas y tenemos necesidades que muchos llaman metafísicas, es decir, necesidades de autorrealización. Yo tengo necesidades fisiológicas que tengo que identificar y tengo necesidades también espirituales que tengo que identificar, pero tengo que aprender a diferenciar. Yo necesito alimentarme, claramente, pero yo necesito también estar en paz conmigo mismo para que mi vida sea una vida en paz, armoniosa. Entonces, el primer paso en ese autodescubrimiento es identificación de las necesidades. El segundo, identificación de la realidad emocional. Tenemos que aprender a conocernos a nivel emocional. Yo tengo que aprender a identificar si yo soy una persona con una tendencia a la tristeza, si soy una persona con una tendencia a ser muy alegre, si soy una persona con problemas de miedos, si soy una persona con problemas de ira, con un temperamento muy fuerte. Es decir, tengo que aprender a identificar mi realidad emocional. Eso hace parte del autodescubrimiento. Y no podemos ser endebles a la hora de hacer ese juicio. Porque a veces decimos, no, yo soy una persona con un temperamento fuerte, pero no, es cuando me sacan la piedrecita. No. Yo tengo que aprender a identificar esa realidad emocional. Y ahí es donde aparece ese concepto que es relativamente nuevo, que es el de la inteligencia emocional. Una obra no espírita, que yo les recomiendo a todos estudiar, muy buena, de un señor que se llama Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional, donde hace una explicación formidable de cómo la razón surgió a través de las emociones, a través de argumentos científicos. El cerebro emocional le dio cabida al cerebro racional. Eso es uno de los mayores descubrimientos del siglo XXI, es ese. El cerebro racional parte del cerebro emocional. ¿Eso qué implica? Y que es una de las conclusiones de este libro, que el éxito en la vida no está estrictamente ligado, incluso no estrictamente, no está ligado al cerebro racional.
Porque nosotros podemos ser muy intelectuales y si emocionalmente no estamos bien, nuestra vida va a ser un fracaso absoluto. Entonces, el segundo punto es identificación de nuestras realidades emocionales. El tercero, identificación de las aspiraciones legítimas. Es decir, ¿qué estoy yo aspirando en mi vida? Si yo identifico mis necesidades, identifico mi realidad emocional, pero tengo que identificar qué es lo que yo estoy aspirando. Es decir, yo me levanto cada mañana a aspirar a qué es lo que yo aspiro. Si yo me levanto y aspiro mañana a tener o aspiro mañana a ser. Es una pregunta interesante que debemos hacer. Yo me levanto cada mañana aspirando a tener tal cosa o me levanto cada mañana aspirando a ser alegre. Es una pregunta interesante que debemos hacernos. Y por último, ahí es 4, no 3, identificación de las reacciones delante de los acontecimientos cotidianos. Y esta es importantísima. Entonces, yo tengo que aprender a identificar cómo reacciono yo ante los acontecimientos. Apenas dijeron que teníamos que entrar en cuarentena, ¿cómo reaccioné yo? Apenas me dijeron que me quedé sin trabajo, ¿cómo reaccioné yo? Apenas me dijo ese ser con el que tengo 20 años de casado, de que ya no me ama y que se va a separar de mí, ¿cómo reacciono yo? Apenas me entero que desencarnó un ser querido, ¿cómo reacciono yo? Si yo no logro identificar cómo reacciono ante los diferentes acontecimientos de la vida, cuando llegue ese acontecimiento en el que yo no he aprendido a reaccionar, me voy a volver un etcétera. Entonces es importante que nosotros identifiquemos estos 4 aspectos. El primero, identificación de las necesidades. El segundo, identificación de las realidades emocionales. El tercero, identificación de las aspiraciones legítimas. Y el cuarto, identificación de las reacciones ante los acontecimientos cotidianos. Esta es una tarea bien interesante que Juana Angeli nos deja a todos nosotros, que tenemos que poner en práctica a diario. Y esto nos lo dice ella en El Hombre Integral, una obra que hace parte de la serie psicológica. Y en otra obra que hace parte de la serie psicológica, que es una obra maravillosa, las obras de Juana Angeli son espectaculares. Todavía me doy golpe de pecho cuando hace muchísimos años que no era espírita y me mostraban las obras de Juana Angeli y decía, no, yo quiero ver esas cosas aburridas, por favor. Me doy golpe de pecho cuando recuerdo eso, porque las obras de Juana Angeli son muy profundas y muy interesantes. Miren lo que dice Juana Ángeles en la última obra de la serie psicológica, que es la psicología de la gratitud. Dice, la ciencia de la gratitud, miren cómo la define a la gratitud, la ciencia, surge como la más elevada expresión de madurez psicológica del individuo, que lo impulsa a la vivencia del sentimiento dignificado. La expresión más elevada de madurez psicológica del individuo es la gratitud. Y a veces confundimos lo que es la gratitud. Pensamos que gratitud es decirle a una persona, oye, gracias por esto que me diste ahora. No, la gratitud es algo más trascendental. La gratitud es la ciencia que nos permite a nosotros poder transformar lo negativo en positivo. En un acontecimiento negativo, yo lo extraigo, lo negativo, para estacionarme únicamente en lo positivo. Ejemplo, ante toda esta situación que estamos viviendo, la pandemia del coronavirus, yo puedo extraer lo negativo de todas las situaciones difíciles que muchas personas pueden estar viviendo para extraer cosas positivas. El hecho de interactuar más con nuestros familiares, el hecho de dedicarnos un poco más a nosotros mismos, el hecho de que el planeta Tierra en estos momentos esté entrando en un proceso de transformación en el que se está autodepurando, es algo que nosotros tenemos que mirar. Es una visión muy interesante desde la perspectiva de la gratitud. Y ella, a forma de poema, dice, que esto es un poema, la gratitud es como la luz, que con su velocidad recorre los espacios e ilumina todo a su paso, sin darse cuenta, sin el propósito de diluirse en la antorcha incandescente que indica su conquista. Esto es maravilloso. La gratitud debe ser el foco que ilumina nuestras vidas. Cuando se es agradecido, se alcanza la individuación de la que hablaba el señor Carlos Gustavo Jung. La individuación es el proceso mediante el cual el hombre cada día se autorrealiza más. Es un proceso evolutivo, progresivo. Cuando se es agradecido, se alcanza la individuación que libera. Cuando yo logro desarrollarme a mí mismo, yo me libero de mis miedos, de mis temores, de mis conflictos. Mientras tanto, para acceder a ese nivel, el camino es extenso, atractivo, fascinador y desafiante. Y aquí estamos nosotros.
Todavía no hemos alcanzado ese proceso completo de individuación, perdón. Pero mientras nosotros alcanzamos ese proceso, que es lo que estamos tratando de hacer en esta existencia, el camino se siente largo. A veces decimos, esta prueba yo la siento pesada, larga, complicada, pero también es atractivo, porque es en las pruebas donde se encuentra el sentido de la vida. Es fascinante aprender a ir superando cada dificultad y es un desafío. Y aquí voy a dejar otro mensaje que últimamente he tratado de dejar. Juana de Angelis tiene una propuesta psicológica muy interesante. Ella dice, transformemos la palabra problema por desafío. No digamos más, es que yo tengo muchos problemas, no. Ella dice, yo tengo muchos desafíos. ¿No les parece que se escucha más interesante? Decir, tengo muchos desafíos a decir, tengo muchos problemas. En términos prácticos puede que sea lo mismo, pero es una visión en la que uno entiende que es como un reto existencial. En cambio, problema suena como a una carga en que en algún momento voy a ceder ante esa carga. Y ella lo propone así, como desafíos existenciales. Jesús es el gran victorioso de la inmortalidad del alma. Hablar de la inmortalidad del alma es hablar del Maestro Jesús, porque su mensaje lo trajo hace 2000 años y se encuentra hoy más vivo que nunca. Su espíritu, su amor está hoy más vivo que nunca. Por eso, como les decía hace un momento, nosotros tenemos que aprender a través de la doctrina espírita a comprender más a Jesús, pero alejarnos del espíritu, del Jesús religioso, para acercarnos más al Jesús hombre, al Jesús espiritual, ese Jesús que nos viene a hablar de la ley del amor. Tenemos que aprender a sentirlo más, porque quien conoce a Jesús de verdad nunca más vuelve a ser el mismo. Y eso es lo que ha logrado que espíritus como Chico Xavier, como Divaldo, la Madre Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, hayan logrado transformar sus vidas, porque aprendieron a conocer a Jesús desde lo más profundo de sus corazones. Y este es un proceso que no es fácil. No podemos decir que es un proceso fácil. Juana de Angelis, en otra obra de la serie psicológica, Vida, Desafíos y Soluciones, en el capítulo que se llama Autodespertar Impostergable, tiene una frase que dice, despertar para la realidad nueva de la vida, es decir, la realidad trascendental de la vida, es como sufrir un parto interior, profundo, libertador, dolorido y feliz. Duele. Por eso la Madre Teresa de Calcuta tenía una frase que yo sé que muchos de ustedes conocen, que es, ama hasta que te duela. Y esa frase de Juana de Angelis que estamos viendo aquí es congruente con la que decía la Madre Teresa de Calcuta, porque a veces, ante una realidad que es totalmente ajena a nosotros, es difícil abrirse a esto. Por eso hay muchas personas que ven esto como algo absurdo. Parece increíble, pero hay personas que ven esto como algo absurdo. Hablar de la reencarnación para muchos hoy en día es algo absurdo, porque no hay la comprensión de esas realidades. Y nosotros tenemos que despertar nuestra vida a esta realidad. Y la doctrina espírita nos está dando los mecanismos, las herramientas. Es importante que hagamos eso. Pero dice Juana de Angelis, es un parto que puede ser doloroso, claro, porque tenemos que cambiar hábitos a los que nosotros nos hemos arraigado durante muchísimas existencias, pero es un parto que es libertador y feliz, que al comienzo es doloroso, pero luego encuentra sus semillas en la alegría que proporciona la paz de conciencia. Y Allan Kardec no fue ajeno a esto, y por eso nos decía, este es el capítulo 17, mi evangelio preferido, este es mi evangelio preferido, aquí estoy dando datos personales, mi evangelio preferido, el capítulo 17, donde Allan Kardec dice, en la parte de los buenos espíritas, que el espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados que caracterizan al verdadero espírita tanto como al verdadero cristiano, pues ambos son lo mismo. Miren que hay dos cosas importantes que dice Kardec aquí. La primera es comprender bien el espiritismo. Por eso tenemos que hacer los cursos en nuestras casas espíritas para entender y comprender lo que es la doctrina espírita. Pero luego que la comprendemos, tenemos que aprender a sentirla. La doctrina espírita debe ser un modo de vida para nosotros. Tenemos que aprender a vivir la doctrina espírita con el corazón y con la razón. Y eso nos va a ayudar a nosotros a tornarnos cada día en verdaderos espíritas
y verdaderos cristianos. El espíritu de Camilo, en una obra de las mejores obras espíritas que hay, que se llama Memorias de un suicida, este espíritu tiene una frase muy bonita que dice que la muerte no es otra cosa que la verdadera forma de existir. El espírita, cuando comprende que es inmortal, entiende que realmente nosotros provenimos del mundo espiritual y que por ende lo que hemos llamado muerte, que no es más que la muerte del cuerpo, no es más que la verdadera forma de vivir. ¿Por qué? Porque regresamos a nuestra verdadera vida, que es la vida espiritual. Es una visión diferente, trascendental de la vida, en el que comprendemos y entendemos que la muerte no es algo trágico, es simplemente un proceso en el que pasamos de una dimensión a otra dimensión. Juana de Ángeles tiene, vamos a pasar un poquito rápido esto, un análisis muy interesante respecto a las pruebas que nosotros vivimos en el mundo cuando dice, todos sufren mientras están en el mundo, todos sufren en el mundo. El dolor es un método eficiente para renovarse cuando se acaban los beneficios del amor no vivido. Cuando se acaba el amor, viene el dolor. Delante de esta fatalidad inevitable que el espíritu enfrenta en los más variados matices, le cabe recibirla con dignidad y confianza. Lo que hoy parece atormentador, amenazante, mañana se convierte en paz. La enfermedad física o mental, la aflicción económica o moral pasan y dejan resultados conforme el grado de elevación personal a través del cual fueran recibidas. Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos que todo está en lo que espiamos y resulta que no es así. Yo puedo espiar de una manera muy dolorosa, pero lo que realmente me va a permitir a mí progresar es la forma en cómo yo atravieso esa situación difícil. Porque ante una situación dolorosa yo puedo equivocarme aún más o puedo saldar la deuda asumiéndola con dignidad, con fe y con confianza. Por eso dice Juan Ángel, las aflicciones pasan. ¿Y qué resultado van a dejar? Dependiendo de lo que nosotros hagamos. No te consideres desdichado cuando sufras. Recoge los beneficios de la imposición dolorosa y sigue adelante con coraje. Este mensaje es muy bonito de Juana de Ángelis, que nos recuerda a todos nosotros lo importante que es tener la seguridad, la convicción de que la vida continúa. Y Chico tiene otra, que muchos de ustedes conocen, y que la vi también un día que la compartieron en la página de Cela en Instagram, que yo lo sigo a ustedes, soy seguidor de Cela en Instagram, ¿cierto? Miren, yo soy de los que más like le dan a la página de Instagram, donde dice, por más grande que sea la dificultad, jamás se desanime. Nuestro peor momento en la vida es siempre el mejor momento para mejorar. Una frase muy bonita. ¿Por qué? Porque vemos todas estas situaciones difíciles como desafíos. Y cuando uno tiene desafíos en la vida, la cosa se torna más chévere. Y Chico la tenía clara, por eso no veía su vida como problemas, sino la veía como desafíos. Y como vi ahorita, antes de que empezáramos la charla, la otra frase de Chico, a los demás le doy el derecho de ser como ellos sean, pero a mí me doy el deber de cada día ser mejor. Eso es lo que nosotros debemos priorizar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para tornarnos en los verdaderos espíritas. ¿Y cuál es el verdadero espírita? Aquel que se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Aquí tenemos que encajar todos nosotros. Tenemos cada día que trabajar por ser mejores. Y siempre recalco en esta frase que Allan Kardec habla de los esfuerzos. Es decir, toda vez que nosotros nos esforzamos por ser mejores, estamos entrando dentro de el título de verdaderos espíritas. Porque lo que nos están diciendo no es que los verdaderos espíritas son perfectos o son santos, no. Son los que cada día trabajan por su transformación moral y se esfuerzan por cada día dominar esas malas inclinaciones. Entonces, es una propuesta interesante que tenemos. Y Amalia, ya para ir cerrando, tiene una frase muy interesante. Yo soy fan de Amalia Domingo Soler. Yo creo que Amalia desde el mundo espiritual tiene que saber que yo soy
de los fans número uno de ella, Amalia Domingo Soler, tiene una frase espectacular donde dice: nunca el hombre en su carrera solo se encuentra, jamás. Siempre adelante y atrás encontrará quien le guíe. Alienta, vive y sonríe. Ten valor y llegarás. Debemos tener la convicción, la seguridad de que la vida continúa, de que no estamos solos, de que estamos acompañados por nuestros familiares que están ya en el mundo espiritual, por nuestros guías espirituales, por aquellos espíritus que son afines a nosotros. Tenemos que tener esa convicción, como dice Allan Kardec, no solamente debemos comprender la doctrina espírita, sino sentirla. Por eso es el mismo espíritu de verdad que dice: espíritas, el primer mandamiento es amaos y el segundo es instruíos. Es importante que tengamos eso. Y podemos nosotros, decir que dentro de esta temática de la inmortalidad del alma, quizás el tema más complejo es el tema de la desencarnación. Porque cuando nosotros hablamos de la desencarnación, se pone a veces en tela de juicio el tema de si será verdad que nos vamos a encontrar con esos seres que partieron en el mundo espiritual. Por eso a mí me gusta muchísimo un poema de un trabajador espírita puertorriqueño que se llama Gregorio Soto, donde él en ese poema habla sobre si ese ser que partió, que desencarnó y que muchas veces nosotros visitamos en las tumbas, hablara, nos pudiera decir cosas muy interesantes. Y ese poema dice: cuando vengas a mi tumba, deja a un lado la tristeza. Piensa que ahora soy libre, sin dolores ni cadenas, sin espacios y sin tiempo para deshojar mis penas. Piensa que ahora poseo una conciencia más plena para cosechar el fruto de tanta semilla buena. Cuando vengas a mi tumba, no traigas otra oración que la que fluye en silencio de tu noble corazón, sin fórmulas, muletillas ni frases de ensoñación. Solo trae bellos recuerdos o la llave del perdón, esa que abre las compuertas de la paz sin redención. Cuando vengas a mi tumba, tráeme un ramo de tu amor con las flores del progreso, sin aroma y sin color. No le hables a mis huesos, ellos moléculas son, que un día me acompañaron, pero tras la evolución ya son parte de un insecto, de un árbol o de una flor. Cuando vengas a mi tumba, tráeme notas de alegría. Dime que estás aplicando lo que yo te enseñé un día, el valor, el sacrificio, la lucha y la gallardía. Deja en casa los problemas, porque esa cruz ya no es mía. Te toca sembrar a ti sobre la tierra baldía. Cuando vengas a mi tumba, no traigas libros contigo. Tráelos dentro de tu mente, al igual que un embrión de trigo. Ya no preciso leer, pero esta regla yo sigo. Solo se aprende aplicando con el bien como testigo. Pero si igual los quieres traer, como quiera, yo te bendigo. Cuando vengas a mi tumba, transpórtate en una estrella. Yo te espero aquí, en mi casa, la casa más grande y más bella, la casa de nuestro Padre, sin diezmos y sin doncella. Las que ríen en la tierra no le hacen sombra a ella. Aquí encontrarás respuestas para el rayo y para la centella. Cuando vengas a mi tumba, no vengas con sufrimientos. Tus lágrimas no me mojan, solo caen sobre el cemento. Ya yo brillo cual estrella en nocturno firmamento y camino en otra ruta sin pisar el pavimento. Por eso sonríe conmigo, sin quebranto y sin lamento. Las flores del cementerio tan solo las huele el viento, pero yo te puedo ver, quiero verte contento. Cuando vengas a mi tumba, no te pongas de rodillas, no quiero verte humillado. A quien se ama no se humilla. Si quieres decir te amo, basta con una frase sencilla. El respeto flota solo como una humilde avecilla o el frágil cucubano
que hasta en la tormenta brilla. Si algo quieres prometerme, mejor planta una semilla. Cuando vengas a mi tumba, sigue la ruta trazada, esa que el dolor define, al igual que una alambrada, y camina recto sin que te perturbe nada. Cuando quieras visitarme, no emprendas larga jornada, por temor a que el cementerio tenga su puerta cerrada. Solo búscame en tu mente, sin distancia humanizada. Yo siempre estoy a tu lado, pues en mi panteón no hay nada, solo un polvo de recuerdos de una vida consumada. Pues mi tumba no fue el fin, sino fue la puerta de entrada a una vida más eterna que es completa y continuada. Muchísimas gracias por toda la atención brindada.